antes de que te escuchara estas alabanzas, amén. Quiero contarles, bueno, mi nombre es Marta Patricia Pacheco. Yo sé que la mayoría se dio cuenta de la situación tan difícil por la que yo atravesé el año pasado. Hoy en abril, tuve un año exactamente, el 7 de abril. Pues yo quiero contarles que, bueno, yo vengo desde que yo recuerdo, yo iba a la iglesia. Mi mamá desde que aceptó, ella empezó a llevarnos a mis 4 hermanos y a mí. Yo soy la segunda, somos 6, mi hermano mayor, yo y mis hermanas y mi hermano. Y bueno, yo crecí yendo a la iglesia desde que mi mamá aceptó. Mi mamá nos puso a mi hermano y a mí porque yo sufría de los bronquios. Desde los 15 días nacida yo sufría de los bronquios, y ya desde como los 10, 12 años yo ya no podía respirar bien. Se dormía sentada porque ya no podía respirar bien. Y mi mamá desde que aceptó, ella nos puso en las manos del Señor, y le dijo al Señor que si nos sanaba, ella iba a dedicar su vida a servirle a Él. Y hermano, para la honra y la gloria del Señor, mi hermano y yo somos sanos, porque mi hermano, él caminaba los pasos y él se quedaba sin aire, hasta se desmayaba. Y yo lo mismo, a mi mamá le dijeron que en cuanto yo entrara al desarrollo, iba a desarrollar asma. Pero para la honra y gloria del Señor, yo no tengo nada. Y pues así fui creciendo. Yo fui maestra de escuela dominical, y yo era de aquellas, hijas de hermanos que son ahí servidores, coordinadores, y yo iba porque me llevaban, porque yo iba. Y para decirle que cuando yo empecé a ser maestra, yo no llené mi solicitud, porque se llenó la solicitud, yo no la llené, mi mamá la llenó por mí, porque yo no quería. Y ella no, en cuanto cumplí 15 años, que lo celebraron y todo, y no, ella llenó mi solicitud y me dijo, no, hay que servir. Y bueno, yo iba, y después me empezó a gustar, pero yo no lo hacía de corazón. Yo lo hacía porque me llevaban, porque mi mamá me insistía, y así, pues conforme fue pasando el tiempo, nosotros vivíamos en Quesaltepeque, y bueno, por cosas de la vida, mi abuela se enfermó muy grave, entonces tuvimos que irnos a vivir a Jujutla con ella. Pues nos fuimos, y al año de que estábamos viviendo ahí, mi mamá tuvo que irse a Estados Unidos. Bueno, y cuando ella se fue, como yo era la mayor, así que cuando ella se fue, yo quedé a cargo de mis hermanos. Cuando mi mamá se fue, en ese año iba a cumplir 19 años. Y bueno, de la noche a la mañana fui madre soltera de 4. Y fue difícil, hermano, no le voy a decir que no. Fue difícil porque la que me seguía en mí tenía 15, y así, para abajo. La menor tenía 6 años. Estaba pequeña, y pues conforme el tiempo, yo sentía la carga, porque era yo jamás había visto a mi hermano como una carga, pero al principio sí, porque fue realmente difícil. Mis hermanos en la adolescencia, y doy gracias a Dios, porque le digo a mi mami que yo doy gracias a Dios porque le digo que no le dio hijos rebeldes a ella, porque por más enojados que ellos estuvieron, jamás me levantaron la voz a mí, jamás. Y yo les podía decir lo que yo quisiera, y yo lo decía y no me importaba, y ellos jamás me contestaron ni nada. Viviendo ahí, en el año 2010, bueno, yo era la que llevaba a todo el mundo a pasar consulta. Como era la mayor, se enfermaban y yo los llevaba. Y yo no me enfermaba de nada, a mí ni la cabeza, ni nada, ni la gripe. Pues en el año 2010, yo llevaba a mi abuela al médico porque ella es hipertensa, así que yo la llevaba al médico. Y en ese año, yo empecé a adelgazar, porque a mí me dieron todos los síntomas. Yo adelgacé como 20 libras quizás en un mes, y le caminaba 5 o 6 pasos y yo me cansaba horrible, y en la noche no podía dormir porque el corazón sentía como que se me iba a salir.
hasta como que las costillas me perforaban el corazón y hasta sentí un dolor horrible. Entonces, y yo tenía miedo, o sea, uno sabe que cuando algo malo le está pasando, uno lo siente. Y yo no quería ir al médico porque yo tenía miedo que me dijera que tenía algo raro. Y entonces, y mi abuela me decía, deberías ir a pasar consulta, a ver qué te dicen. Y pues yo no iba, y entonces ella en una consulta fui con ella, y el doctor me vio que tenía años de conocerlo, y me dice, ¿usted está enferma? No, le digo yo, pero sí me siento mal. Entonces él me dejó unos exámenes, y ese día él me hizo un electrocardiograma. Y mira, el corazón me latía como que yo andaba corriendo, pero no trotando, corriendo. Y estaba sentada. Y me dijo, es que cargaste taquicardia, me dijo. Entonces, me dijo esos exámenes. Al día siguiente yo se los llevé. Y bueno, yo ya sabía lo que tenía, pero necesitaba los exámenes. Y cuando se los llevé, me dijo, lo siento mucho, me dijo, pero vos sos diabética, me dijo. Y cuando me lo dijo, yo sentí que todo se me vino encima, que yo hubiera querido que la tierra me tragara, porque que le digan a uno que tiene una enfermedad así, en realidad lo que yo sabía de diabetes, lo que todo el mundo sabe, que las heridas no se curan, que la gente se muere de eso es lo que yo sabía. Y me dijo, y el doctor en cuanto me dijo, soy diabética, empezó a decirme, no vas a comer eso, no vas a comer aquello, esto jamás lo vayas a probar. Entonces, y yo me sentía mal, yo decía, ¿por qué? Yo me acuerdo que le dije al Señor, no tanto por qué, sino que me pesaba decirle una enfermedad de por vida, tener una enfermedad de por vida, y yo estando tan joven. Entonces, pero nunca le dije al Señor, porque a mí, sabiendo tanta gente mala en la calle, porque a mí sí, yo no le hago daño a nadie. Pero, y quiero decirle que en ese momento yo estaba alejada del Señor. Yo no iba a la iglesia, desde que mi mamá se fue, yo ya no fui a la iglesia. Pero, mire, en ese momento empecé con tratamientos y no me funcionaba, porque en el momento en que me detectaron la enfermedad, yo cargaba el azúcar en 370. Lo normal es 60, en ayunas 60, ahí sale la enfermedad. Y eso era lo normal, y bueno, conforme, eso fue en agosto del 2010, en noviembre tuve la primera crisis. En noviembre mis hermanos estaban en San Salvador, que estaban estudiando allá, y yo los había venido a ver. Entonces, bueno, yo los había venido a ver y ya me iba de regreso para Jujutla. Cuando empecé, desde que amaneció, yo me sentía mal, que no podía ni levantarme de la cama. Todo el día ya estaba acostada, y en la tarde estaba vomitando. Y mis hermanos afligidos porque era algo raro, no sabíamos qué era. Y me dicen ellos ya en la noche, no, porque yo ya no aguantaba ni respirar bien. Entonces ellos me llevaron al hospital esa misma noche y me ingresaron. Estaba descompensada, tenía una crisis súper fea. Esa fue la primera vez, porque quiero contarle que desde que me dijeron a mí que tenía esta enfermedad, como decimos en buen salvadoreño, yo no vi la mía. Todos los años yo estaba en el hospital, todos los años. Y bueno, en esa ocasión me ingresaron, estuve como 3 o 4 días quizás, hasta que me normalizaron. Y esa noche, hermano, me tenían en emergencias, y mi hermana estaba ahí conmigo, y yo me acuerdo que estaba en la camilla y me estaban poniendo un montón de cosas en el pecho, y yo solamente veía una luz en el pecho, y yo solamente me acuerdo que le dije al Señor que ya no aguantaba, y sentí una paz muy, muy grande. Y bueno, el siguiente día empezó a bajar el azúcar, y ya sentía un poco mejor. Pues esa fue la primera vez, en el 2010. El siguiente año fue una infección la que me mandó al hospital otra vez, lo mismo. Pues el año pasado fue
más complicada. El 7 de abril yo empecé a sentirme mal el 5, fue viernes. Y en esa semana mi hermana, precisamente, mi hermana menor, exactamente el 7, iba a cumplir 15 años ese día. Y bueno, yo pensando qué es lo que iba a hacer por la fiesta de la niña, y empecé a sentirme mal el viernes. Y yo no quería ir al doctor, no quería ir otra vez al hospital, porque otra vez 5 días ahí, no, entonces, y bueno, el sábado y ya el domingo me dicen mis hermanas, deberías ir al hospital, no vaya a ser que te pongas peor. Entonces nos fuimos como a las 9 de la mañana, bien temprano. Según yo iba a ser rápido, y no, bueno, llegamos a las 9, estuvimos ahí, le preguntan a uno los datos, me llegaron las 12 del mediodía y nada, no me atendían. Las 3 de la tarde y yo ahí mismo. Y ya en las banquitas esas del hospital, yo ya no estaba ni sentada, yo estaba acostada porque ya no aguantaba estar ni sentada. Y mi hermano me había alcanzado un basurero, estaba por ahí. Y yo tenía abrazado el basurero porque yo estaba vomitando, que yo ya no, o sea que yo no tenía nada en el estómago. Pero yo vomitaba y vomitaba. Y oía que otra gente le decía a mi hermana, y no pensaba llevársela para otro lado, que yo veo que ella se está poniendo mal y no le hace caso. Entonces, y ya a las 6 de la tarde, bueno, yo peor, y mi hermana empezaron a llamarle a mis hermanos, y que según ellos no era gran cosa, y que ya para las 8 yo ya no podía. Y le avisan a mi mamá y le dijeron, fíjese que le contaron que se había puesto mal, y mi mamá le dijo, no, sáquenla de ahí, que era un hospital público. Porque yo he estado en hospitales privados, en hospitales públicos, hermano, he visto todos los doctores que usted se puede imaginar. Y bueno, me sacaron del hospital y me llevaron a uno privado. En ese momento, rapidito, me atendieron y todo. Y empezaron a hacerme exámenes, porque eso es lo primero que le hacen. Empiezan a sacarle a uno sangre para todo. Y estuve ahí 3 o 4 días. Hasta me hicieron unos exámenes el doctor pensaba que era una bacteria o algo, y no, bueno, me dijo que todo estaba bien, y me dieron el alta ya de noche. Y bueno, me voy para mi casa, y ya estuve esa noche ahí, y en cuanto amaneció, yo estaba exactamente igual, y todo el día no me levanté porque no me sentía bien. Y ya en la noche, mis hermanos otra vez afligidos, pues yo me levanté de mi cama y salí así al patio a vomitar otra vez. Y me acuerdo que me arrodillé para vomitar, y cuando intenté levantarme ya no pude. Y me senté, y me senté y empecé a llorar como una niña chiquita. Y mis hermanos salieron y se me quedaron viendo asustados con los ojos llenos de lágrimas. Y yo solamente me acuerdo que les dije, yo ya no aguanto. Entonces mi hermano me volvió a levantar y me acostaron y me volvieron otra vez a llevar al hospital, a otro diferente. Y ahí bueno, llegamos y me atendieron rápido y empezaron a sacarme sangre otra vez. Y dijeron, me dijo la enfermera que la sangre yo la cargaba caliente, o sea, como que estaba, como que hervía. Y bueno, me ingresaron y empezaron otra vez el mismo proceso. Y estuve, no sé cuántos días exactamente estuve ahí. Y bueno, yo empezaba a sentirme mejor porque ya me sentía bien. Y haciendo un paréntesis, cuando me ingresaron también en ese hospital, empezaron a ponerme una cantidad de medicamentos que en vez de ayudarme, lo que hicieron fue bajarme las defensas, el potasio y un montón de cosas que son pues esenciales. A mí me las bajaron. Entonces, bueno, empecé a sentirme mejor y me cambiaron de sala porque estaba en pacientes delicados y me pasaron a los que ya estaban un poco más estables. Y me acuerdo que les dije yo a mis hermanas que ya me sentía bien y quizás me iban a dar el alta. Y bueno, ellas me dejaron en esa sala y se fueron. Y el día siguiente que regresaron a verme ya no estaba ahí. Y ellos empezaron a buscarme preguntando a las enfermeras, no, la han cambiado. Entonces, y cuando van a verme, le dijeron a mi hermana, porque yo estaba
yo de eso no me acuerdo, que yo estaba consciente por ratos y mis hermanos nunca me habían visto así. O sea, yo me había puesto mal, pero no tanto así. Entonces, y ellos dice que le preguntaban a la enfermera, pero ¿por qué está así si ni siquiera puede respirar? Y dice que la enfermera le dijo, no, en cuanto pase la crisis, ella va a empezar a respirar mejor. Y no, yo estaba peor. Y le dijeron, es que ella entró en crisis en la madrugada. Y yo de la crisis no me acuerdo. 2 crisis en la madrugada que yo no me acuerdo. Desde ese día, yo quizás lo más que me acuerdo es quizás un 60% de todo eso, porque yo no me acuerdo. Porque yo estaba consciente por momentos y por ratos ya no. Y después de todo eso yo le decía al Señor que yo quería acordarme de todo, porque yo quería tenerlo todo bien fresco en la memoria, pero por la manera que uno tiene de querer tener el control de todo. Pero en realidad le doy gracias al Señor porque hasta en eso tuvo cuidado conmigo, porque yo creo que si hubiera estado consciente de ver la preocupación, el sufrimiento de mis hermanos, creo que eso sí no lo hubiese aguantado yo, porque no sentía nada. Pues esos días, no sé cuántos días exactamente fueron ahí, pero yo ya no respiraba, hasta me habían amarrado a la camilla, porque yo inconscientemente despertaba y trataba de quitarme todo lo que tenía encima. Y le dijeron a mi hermana que le pidiera a Dios, porque porque si ellos podían sacarme de la crisis, iba a mejorar, pero si no, iban a tener que trasladarme a otro hospital porque yo iba a necesitar aparatos que ellos ahí no tenían. Entonces, bueno, yo esperando y nada, día con día, yo, bueno, estaba ahí, pero como si no estuviera. Y un día, desde temprano, yo desperté y empecé a sentir una cosa, era una necesidad, no sé cómo explicársela, era una necesidad que era como si tuviera una persona a la par mía, al oído, diciéndome, si tenés algo que decir, es momento que lo digas, porque tal vez después ya no podás. Hay que decirlo, tenés que decirlo. ¿Y decir qué? Entonces, yo desde ese momento empecé a orar en mi mente y decirle al Señor que me permitiera hablar con mis hermanas, pero yo quería que ellas me entendieran, porque yo no alcanzaba a decir mucho. Entonces yo le decía al Señor que yo necesitaba decirles a mis hermanas, pero quería que ellas me entendieran, y desde ese día que ellas llegaron a verme, no recuerdo cuál de las dos entró primero, pero yo me acuerdo que les dije que yo me sentía mal, les dije que les dije yo que si eso era lo que el Señor quería para mí, que si hasta ahí iba a llegar yo les dije que estaba bien, que lo aceptaba, que no sentía remordimientos de nada, porque yo no sentía remordimientos, hermano, yo no sentía miedo, yo no sentía angustia, yo no sentía nada. Y le dije a mis hermanas que las quería, que siempre había sido lo más importante para mí, que todo lo que yo había hecho era por ellas. Y le dije que estaba orgullosa de la clase de mujeres que eran. Y una de mis hermanas me dijo, pero vos te sentís mal, por eso decís eso, pero cuando te sientas mejor ya vas a ver que no. Y yo me acuerdo que le agarré la mano y le dije, no, mírame, yo ya no aguanto, porque yo ya no aguantaba. Para mí era una agonía, día y noche, minuto tras minuto, porque para que usted se haga una idea, como que usted esté la cabeza bajo el agua todo el tiempo, tratando de respirar y no poder. Entonces, y yo creo que en ese momento ella me creyó y empezó a llorar, y le dije yo, no llores, que si eso es lo que el Señor quiere para mí, yo ya lo sentí. Y estoy contenta, porque yo no en ningún momento sentí como otras personas que he escuchado que dicen que necesitan hacer otras cosas, que necesitan más tiempo. Yo solamente le dije al Señor que estaba bien. Y cuando ellas salieron de la sala, le dije al Señor, bueno, ahora estamos usted y yo solos, porque para mí era como si no hubiera nadie alrededor de mí. Y en mi mente empecé a orar y le dije al Señor, era como si tuvieras
al Señor frente a frente, porque una paz, hermano, una paz del tamaño, no del tamaño del mundo, del tamaño del universo. Yo no sentía nada, en ese momento yo no sentía nada. Y le dije al Señor que me perdonara por lo necia que había sido, por todos los años que el Señor me había llamado y yo no me había hecho la sorda. Le dije al Señor que me perdonara, que me recibiera, que me perdonara, que volviera a escribir mi nombre en el libro de la vida, porque yo lo necesitaba. Y le dije al Señor que estaba bien, que estaba bien. Y en ese momento fue lo último que yo recuerdo. En ese momento ya no volví a oír. En ese momento yo cerré mis ojos y ya, y desde ese momento todo de mal en peor. Y pasé un par de días más y le dijeron a mi hermana que me iban a trasladar por el hospital porque no podían ellos sacarme de la crisis. Y el día que ellas llegan a verme, ya me habían trasladado para el otro hospital, me habían trasladado en ambulancia para el otro hospital y me tenían ya en urgencias. Y cuando mi hermana llega, le dijeron que me habían trasladado, y no solamente que me habían trasladado, sino que necesitaban que ella firmara unos papeles, porque le dijeron a mi hermana que ellos tenían que entubarme. Entonces, y que no solamente tenían que entubarme, sino que tenían que usar la vena principal, que es esta, porque a mí las venas ya no me servían, los brazos los tenía como que eran picadas de abeja, todos los brazos, las venas ya no me servían. Entonces mi hermano firmó, antes de firmar, dice que ella le llamó, porque el médico le explicó, pero ella no alcanzó a entender de qué fue lo que exactamente me iban a hacer. Entonces ella le llama a mi cuñado que está estudiando medicina y ella dice que la van a entubar. Entonces mi cuñado le dijo, decirle que lo hagan ya, porque entubar es que le ponen a uno una manguerita como un tubito por la garganta y se lo hacen llegar a los pulmones. Así es como usted va a respirar, porque los aparatos van a respirar con usted ya no está haciendo nada ahí. Entonces y empieza y bueno, en ese momento me entubaron en ese mismo día, en la noche, y le dijeron a mi hermana que ellos iban a hacer eso por mí, pero que el cuadro era demasiado complicado, porque le dijeron a mi hermana que en ese grado yo no estaba ni consciente, que yo estaba en coma. Y bueno, le dijeron eso a mi hermana y me tuvieron unos días así. Yo empecé a hincharme, el cuerpo se me hinchó por la falta de potasio que tenía en el cuerpo, empecé a hincharme. Y ellos dicen que entraban y no parecía yo, parecía otra persona. Y ellos me hablaban y los médicos dicen que le decían, háblele, porque le escuchan. Y ellos me hablaban y los aparatos se enloquecían, porque tenían aparatos para el corazón, la temperatura y bueno, tantas otras cosas más. Bueno, y pasaron los días, fueron 9 días en coma. Bueno, ese mismo día que me entubaron, había que decirle a mi mamá, porque mi mamá, según mi mamá, ya estaba en el hospital por otra crisis, pero no era tan grave. Y tenía que decirle a mi mamá y no hallaban cómo decirle a ella, porque ¿cómo se le decía? Entonces le dijeron a mi hermano mayor, y él sabía exactamente todo el cuadro, le explicaron varias veces, porque exactamente tampoco entendía muy bien qué era. Y bueno, dice mi mamá que cuando le dijeron, dice que ella se desmayó, y dice que estaba como muerta, porque cuando se lo dijeron, dice que ella cayó, y empezaron a hablarle y a orar por ella, y a decirle que yo iba a estar bien, que mis hermanos la necesitaban. Y bueno, ella poco a poco fue reaccionando. Y bueno, mi mamá dice que en el momento ella la primera idea que tuvo es venirse para estar conmigo. Y hubo gente que le dijo a mis hermanos que si su mamá, le decían, si su mamá quiere venirse, que venga. Ella tiene que
si ella quiere venir a enterrarla, que la entierre, porque la gente no veía salida de eso, porque las mismas enfermeras y todo ven entrar a la gente casi en la misma situación que la mía, y lo ven salir, usted ya sabe cómo, ¿verdad?, en el ataúd. Y le decían a mis hermanos, dígale que se venga, que la venga a enterrar, que tenga el gusto de verla la última vez. Y mi mamá dice que no, dice que ella toda la oraba por las noches, y en la iglesia estuvieron orando mucho también con ella, la acompañaban. Y dice ella que una noche ella estaba orando y quedándose dormida, y escuchó que le hablé, y dice que le dije que estaba bien. Entonces dice, porque ella dice que un día antes ella le había reclamado al Señor, que por qué. Dice que ella en el trabajo, dice que ella le reclamó, le gritó al Señor, ¿por qué? Y dice que ella se sentía enojada por la situación, porque también, claro, no estaba que ella aquí conmigo, entonces ella era peor todavía porque ni siquiera podía verme. Entonces dice que ella le reclamó tanto al Señor, y ese mismo día en la noche dice que estaba en el sueño, dice que oyó que yo le hablé, que le dije que estaba bien. Entonces dice que en ese momento dice que ella sintió una paz, porque dice que me dice, si yo sabía que estaba en las manos del Señor, y que si Él quería te ibas a levantar, y si no, pues yo sabía que te ibas con Él. Y ella dice que ella me dejó ir, se conformó. El Señor le dio la fuerza, la paz para dejarme ir, porque prácticamente no había salida de ahí, y día con día peor, estaba en urgencias, y me pasaron a UCI, unidad de cuidados intensivos. Y bueno, allí la doctora que me recibió le dijo a mi papá que necesitaba un medicamento para subirme el potasio, y empezaron ellos a buscarlo, porque no es algo que se encuentra en la farmacia, sino que solamente los hospitales lo tienen. Y empezaron a buscarlo en los laboratorios, y fue difícil, y lo encontraron. Y cuando ya me lo pusieron, le dijo la doctora a mi papá, y fue muy clara con él, y le dijo que lo que se podía hacer por mí, lo que ellos podían hacer por mí, ya se había hecho, y que era eso nada más. Lo único que ellos podían hacer era estarme controlando, estarme viendo, pero que ellos en sí no podían hacer que yo volviera, porque ellos no pueden. Hay una línea de los médicos, y ellos ya la habían pasado conmigo, pero le dijo la doctora a mi papá que yo era joven y que yo estaba luchando, que estaba tratando, pero también le dijo que yo había tenido una falla renal. Le habló de esa falla renal, le habló de que si yo en algún momento despertaba, podía tener insuficiencia renal, y habló de tantas otras cosas más que hasta este momento, para la honra y la gloria del Señor, yo en los riñones no tengo nada, nada. Desde que se debe salir del hospital, yo no tengo nada en los riñones, que eso les preocupaba mucho a ellos por la falla. Bueno, estando en unidad de cuidados intensivos, pasaban los días y ninguna mejoría. Y uno de mis tíos, que es hermano de mi mamá, que estaba allá, dice que él quería venir, que también ha venido aquí a predicar. Él quería venir, y dice que no encontraba un vuelo. Pues dice que ese fin de semana encontraron uno en 400. Entonces dice que él en un momento lo compró y se vino, porque dice que él le dijo al Señor que él no venía para otra cosa, que solamente para ver que me levantara, porque él no creía que yo no me iba a levantar de esa cama, que él no venía para enterrarme, no venía para otra cosa, solamente para ver que me levantara. Y así me lo dijo. Yo le dije al Señor que yo quería ver que te ibas a mejorar día con día. Y cuando él vino, bueno, fueron varios días que empecé a reaccionar, porque no fue fácil, fueron varios días en los que poco a poco reaccionaba, pero no estaba consciente, porque yo no me acuerdo de eso, todavía no estaba totalmente consciente, sino que dicen mis hermanos que por momentos abría los ojos
y a veces lloraba, pero como no podía hablar por el tubo que tenía en la boca. Y pues poco a poco, y todos esos 9 días que estuve en coma, yo no me acordaba mucho. Después de todo eso yo empecé a orar mucho y a pedirle al Señor que me mostrara qué es lo que me acordara, qué es lo que Él me había mostrado, porque yo sabía que había algo que el Señor me había mostrado todos esos días y que yo no me acordaba. Y poco a poco empecé a recordar, y yo me veía, hermano, que yo llegaba a una ciudad, y yo me veía una cantidad de casas grandes, muchas, y yo veía que iba en la acera, y yo veía que me detenía en una casa de esquina, y era una casa de 2 plantas, blanca, el techo azul, y en el patio lo veía verde, y en la esquina del patio yo veía un árbol grande, verde, y yo me veía que me paraba ahí, y yo no veía gente en ningún lado. Todas las casas estaban vacías, y enfrente de cada casa había un poste como de luz, y a veces lo veía que estaba encendido como de noche, y veía la columna de casas para abajo, para arriba, y no había nada, no había nadie. Y esa casa donde yo siempre me detenía, porque siempre me detenía en la misma casa, y yo sabía que esa casa era mía y que yo podía entrar, pero nunca entré. Ni siquiera me paré en la grada de la casa, no entré. Solamente la veía y me preguntaba que por qué no había nadie ahí, pero jamás entré a la casa, porque creo que todavía no es el momento de entrar a la casa. Amén. Y bueno, veía esa casa, y después me veía que iba para una fiesta. Yo veía que iba a una fiesta con una niña como de 14 años, y yo la veía a ella contenta, y me decía que por fin había llegado el día que iba a ir a su fiesta, me decía ella, y yo le decía que a dónde íbamos, y ella solamente, yo le veía una alegría tan grande en la cara a ella, y me decía que íbamos a la fiesta, y que íbamos a la fiesta, y yo me veía vestida ya para la fiesta, pero tampoco llegué, no llegué tampoco a la fiesta. Solamente, y eran como sueños recurrentes, era como lo mismo todo el tiempo. Y bueno, y volviendo, empecé, ya cuando reaccioné bien, empecé a ver, cuando cerré los ojos estaba en una sala, y cuando desperté estaba en otra, y veía a las enfermeras, y ninguna me parecía ni conocida, ni nadie, y empecé a ver a mis hermanos, y veía a mi abuela que llegaba a verme, de 84 años, que llegaba a verme, y que lloraba, y después a mi tío que vive en Estados Unidos, y cuando lo vi que llegaba, me sentí mal, porque ahora sí que alboroté la víspera, porque ¿qué andaba haciéndola ahí para ir a verme? Y empezaron pero en este momento a mí nadie me había dicho, nadie me habló de coma, nadie. Bueno, yo sabía que había estado mal, y porque yo no sentía una pesadez tan grande en el cuerpo que yo no podía ni levantar los brazos para tocarme la cabeza, porque no aguantaba, y lo bajaba, y solamente fue casi un mes y medio que estuve en el hospital, y no podía ni siquiera intentar sentarme, no podía, no sentía la fuerza para ni siquiera poder sentarme. Y esos días empezaron, mi tío llegaba, y cuando él llegaba, oraba por mí, y yo lo veía a él que hasta lloraba, y que me decía, yo sabía que te tenía que ver así, yo sabía que tenía que verte así, pero yo no le entendía por qué, porque yo tenía un montón de preguntas en mi cabeza, pero no podía preguntarle a nadie. Y pues poco a poco empezaron ellos a verme mejor. Yo cada día me sentía mejor, y me sentía mejor, iba mejorando cada día. Cuando me dijeron que me iban a retirar el tubo, y llegó una doctora y me dijo, usted es fulana de tal, sí, bueno, le voy a retirar el tubo, hija. Entonces, bueno, le dije, porque yo solamente le movía la cabeza. Entonces, sí, le dije yo. Entonces, me dijo, bueno, abre la boca. Me dijo, solamente lo jaló.
cuando me lo jaló, me dañó la garganta, que yo pasé como 3 o 4 meses que, como afónica, no se me oía nada, de lo mismo del tubo. Y pues por ese pues tenía ese tubo en la garganta y tenía otro en la nariz, que era por el que me alimentaban, porque me pasaban una cosa como amarilla, como atol o algo así se veía. Y pues ya cuando estando ahí me retiran el tubo y me dijeron que me iban a pasar al área de endocrinología, donde está la especialidad. Y cuando me pasaron, ese día fueron, no sé cuántos días exactamente fueron ahí, cuando me pasaron ese mismo día, en la noche, bueno, yo me sentí todo el día cansada, yo casi todo el día le dormía, porque dormía de día y de noche no podía dormir, me costaba dormir. Y ese día en la noche empecé a soñar una cantidad bueno, yo digo sueños, pero me han dicho que son visiones, porque yo me veía corriendo de una montaña y me veía que me perseguían unos perros, pero eran enormes. Y yo veía que cuando llegaba al final, y yo veía un precipicio, y yo sentía que alguien me tomaba por la cintura y me levantaba, y me decía: nunca has estado sola, yo siempre he estado a tu lado, yo siempre he estado a tu lado, nunca has estado sola. Y me lo repetía una y otra vez. Y estando en otro de los sueños, yo me veía acostada en la cama, yo me veía mi cuerpo, y oía una vocecita que me decía: ¿y para qué regresar a eso? ¿Para qué? ¿No estás mejor así? ¿Para qué regresar a eso? Y yo lo escuchaba y decía en mi cabeza: quizás es cierto. Y llegó un momento en el que sentí una fuerza que le dije: no es cierto. Y yo vi que corría donde estaba mi cuerpo en la camilla. Y yo vi que me volví a unir a mi cuerpo y todavía me veía como estaba, toda débil. Y fueron momentos muy difíciles. Y en otro sueño yo me veía que estaba en un parque, y me veía que estaba sentada como en una banquita como de mármol, era así blanca, con unos detalles bien bonitos. Y yo me veía que estaba sentada ahí, y yo veía que estaba viendo el cielo, que el cielo siempre se sentía como en la mañana, que no se siente caliente, sino que se siente agradable. Y yo veía que estaba viendo el cielo, y había como unos caminitos así, y las hojas de los palos se veían como amarillas, como café. Y yo veía que sentí que alguien venía caminando a mí. Entonces yo me volví para ver, y vi una mujer alta que traía una niña de la mano, y la niña era una niña de pelito castaño, bien blanquita, y yo vi que la niña se me acercó y las dos me estaban sonriendo, y yo la veía vestida de blanco. Entonces cuando la niña se me acercó, yo vi que cuando me volví para verla, yo vi que ella no me dijo nada, no me dijeron nada, solamente la niña se me acercó y me tocó la cara. Yo le veía la manita bien blanquita que me la puso en la cara, y vi que me sonrieron y que se fueron. Solamente me vieron, me sonrieron y se fueron. Como que se estaban despidiendo, yo lo sentí como que se estaban despidiendo de mí, porque mucha gente me preguntó que si había visto ángeles, que si había visto la luz al final del túnel, y yo creo que yo sé que había ángeles conmigo, que el Señor estaba conmigo ahí, y yo creo que esos ángeles se estaban despidiendo de mí porque dijeron: ya cumplimos, y por eso me estaban dejando ahí. Y bueno, después de ver todo eso, todos esos días, yo no dormía porque en cuanto empezaba a dormir en la noche, se me venía un pensamiento a la cabeza, y si te dormías ya no despertabas, y si te dormías ya no despertabas. Entonces yo ya no dormía. Entonces, y cuando mis hermanos me iban a ver, yo les dije: déjenme un teléfono. Y entonces en la noche mi mamá me llamaba, y yo me acuerdo que le dije: y que no puedo dormir. Y ella me dijo: ¿por qué? Porque le dije que era el pensamiento que se me venía, y me dijo ella: no puede ser, vos no podés creer
a lo que el enemigo te está poniendo en la cabeza. Entonces mi mamá todos los días oraba por mí, y a veces me dormía oyéndola a ella orar, y así poco a poco era un miedo, porque eso era lo que sentía, era un miedo a volverme a dormir. Y yo dormía de día, porque decía, bueno, de día ni que no se fije que me estoy muriendo otra vez, y de noche eso era lo que me daba miedo. Entonces, y poco a poco, todas las noches mi mamá oraba por mí, y así poco a poco fui dejando el miedo. Y en esos mismos días, los médicos pasaban revisando paciente por paciente, y ellos revisan los papeles y dicen ahí, y ahí fue un momento que yo escuché que dijeron coma. Entonces cuando ellos lo dijeron, yo no lo creí, porque dije yo coma, pero sí, yo estoy bien. Entonces, y empecé a preguntarle a una de mis hermanas, y le dije, yo escuché que el doctor dijo coma en la mañana, y mi hermana empezó a llorar y me dijo, sí, fueron 9 días. Entonces, y poco a poco, ellos contándome todo, porque para mí es como si se tratara de otra persona, porque yo no, hasta el día de hoy para mí no fueron un par de semanas lo que yo sentía que estuve en el hospital, y fue un mes y medio largo, porque créanme que yo sabía que yo era la que estaba ahí en la camilla, sin poder moverme, sin saber qué es lo que pasaba conmigo, pero sabía que eran mis hermanos los que estaban sufriendo, porque ellos no comían, no dormían, porque mi hermana esta me dice que ella no dormía porque ella pensaba que en cualquier momento le iban a llamar y le iban a decir que ya no, que ya me había ido, que me fuera a traer. Y fueron momentos bien difíciles, hermano, que creo que solamente una persona que lo vive puede decir que fueron los momentos más difíciles. Yo le puedo decir a usted que solamente de la mano del Señor, confiando que el Señor Él nos va a sacar adelante, porque a veces creemos que nuestros problemas son grandísimos y que no tienen solución, que pues todo se nos viene encima por cualquier situación. Pero yo le puedo decir que no importa lo grande del problema, no importa lo difícil de la enfermedad, el Señor lo va a sacar adelante siempre y cuando usted quiera, siempre y cuando usted esté dispuesto a creerle al Señor. Porque créanme que es difícil, yo sé que es difícil creerle al Señor, decir no, el Señor me va a sacar adelante, pero hay momentos en que nos entran las dudas, y yo sé que nos entran dudas, pero si estamos dispuestos a decirle al Señor que queremos que Él guíe nuestra vida, que nos entregamos en sus manos, porque yo eso es lo que le he dicho al Señor, que yo me he entregado a sus manos, y no importa qué es lo que quiera el Señor que yo haga, porque yo sé que si el Señor me ha permitido ver un día más, respirar otra vez normalmente, y que el Señor me permitió salir de ese hospital sin ningún rastro de insuficiencia renal que me dijeron que tenía, porque me dijeron usted tiene que cuidarse porque usted tiene esto. Y yo sé que desde el momento que yo salí de ahí, yo le dije al Señor que yo eso no lo quería tener, que yo no lo quería tener en mi cuerpo, que ya no más. Y los exámenes me han salido bien. Cuando salí del hospital, los exámenes me salieron bien. Y en este momento yo estoy confiando, estoy creyendo al Señor, que yo sé que el próximo testimonio que dé para la gloria y la honra del Señor va a ser que yo ya no voy a tener esta enfermedad, porque yo no la tengo, yo me he declarado sana para la honra y la gloria del Señor, porque no puede ser que el Señor me haya sacado de esa situación, me haya levantado de esa cama para lo mismo, no puede ser. Entonces yo le he dicho al Señor que no importa cuánto se tarde, solamente le digo al Señor que me dé paciencia, porque créame que no es fácil levantarse todos los días y tener que estarse inyectando, porque yo uso insulina, me inyecto pastillas, bueno, usted se puede imaginar, pero yo le creo al Señor, hermano. Yo sé que va a llegar un momento, y le digo al Señor que me dé la fuerza, porque a veces es difícil, pero para la honra y la gloria del Señor, el Señor me levantó de ahí, hermano, y puede hacer lo mismo con usted, si usted quiere, y si usted está dispuesto, porque eso es lo más importante, porque el Señor quiere hacer grandes cosas en nuestra vida.
que llegara a mi vida para eso, para que yo tuviera el testimonio que dar. Y al principio yo no lo comprendía y me sentía muy enojada por eso, pero ahora sé cuáles son los propósitos del Señor para mi vida. Y solamente sabiendo qué es lo que el Señor quiere con nosotros, es lo que poco a poco vamos a llegar al final. Como decía Pablo, que voy a leer dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Amén. Eso es lo que yo le pido al Señor, que no me importa cuánto tiempo se tarde, cuánto tiempo, pero yo sé, hermano, que el Señor me va a sacar adelante. Y así como lo puede sacar a usted adelante también. Es que es sencillo, es muy sencillo. Solamente dígale al Señor, en este día, o no importa el día que usted siente en su corazón, decirle al Señor: aquí está mi vida, haz de mi vida lo que quieres. Y el Señor va a hacer lo que el Señor quiere hacer con usted, y lo va a sacar adelante, poco a poco, porque el Señor sabe que no somos perfectos, pero Él nos va a perfeccionar. Para la honra y la gloria del Señor, Él va a hacer lo que quiera con su vida, con mi vida, porque yo no sé qué problema es por el cual usted está atravesando. Porque yo toda esta semana que he estado orando, yo le decía al Señor que cada persona que trajera a este lugar, porque si usted está aquí no es porque usted quiera estar aquí, es porque el Señor lo trajo. Y si el Señor lo trajo para algo, yo le decía al Señor que cada persona que esté ahí, que tenga su corazón dispuesto a que el Señor lo ministre, a que el Señor ponga en su corazón lo que Él quiera, lo que el Señor quiera darle a usted en este momento, que usted no lo rechace, recíbalo. Porque si usted está aquí, pudo haber estado en cualquier otro lado haciendo cualquier otra cosa, pero el Señor lo trajo aquí por algo. Ábrale su corazón al Señor. Y si usted no ha recibido a Cristo, acéptelo. Porque yo le puedo decir que haber aceptado al Señor, yo lo acepté al Señor muy joven. Muy joven, créanme que fue la mejor decisión que he tomado, que tal vez en el momento no me di cuenta, pero en este momento yo le puedo decir que sí, que ha sido la mejor decisión que he tomado. El Señor está tomando el control de mi vida, de mi familia, y espero que así lo haga también con la suya. Y el Señor nos ama, el Señor le ama, hermano, así como me ama a mí, lo ama a usted. Quiero contarle que varias enfermeras me dijeron a mí: el Señor, Dios, a vos sí que te quiere, te ves que te quiere, te deberías de cambiar el nombre y ponerte Milagro. Porque me dice: no cualquiera se levanta de donde estabas, no cualquiera. Todavía aún, cuando paso consulta y ellos revisan todo el historial y me miran y usted tal, y sí, todavía para ellos no entienden, porque antes de darme el alta, el grupo de médicos son como 7, 8 médicos los que pasan revisando, endocrinólogos, y revisan todo el historial y ellos no comprendieron en ningún momento cómo fue que me levanté, cómo el Señor permitió que me levantara, porque a mi papá le decían: ella es joven, ella se va a recuperar, pero créanme lo que por más joven que usted esté, si el Señor no quiere que usted se levante de ahí, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Por más joven que esté, tan fuerte, atlético, no lo va a hacer. No lo va a lograr. Porque créanme, el cuerpo, uno lucha, su cuerpo lucha, pero llega un momento en donde se rinde y empiezan a fallar. Los órganos fallan, y cuando ya todo ha fallado, pues ahí ya no hay nada más que se pueda hacer. Y para la honra y la gloria del Señor, hermanos, yo quiero contarle, le he contado mi testimonio, que espero que sea de bendición para su vida, porque no soy yo, es el Señor el que me permite contarle mi experiencia, para que usted crea y sepa que el Señor lo va a levantar, lo va a sacar adelante. Créale al Señor y entréguele su corazón a Cristo si no lo tiene, y dígale al Señor que usted quiere que Él guíe su vida y que lo lleve donde Él quiera, que quiere que usted haga lo que el Señor quiere que haga. Si usted está dispuesto a hacerlo, el Señor lo va a bendecir, hermano. Amén. Y para la honra y la gloria del Señor, este ha sido mi testimonio.
Que el Señor me le bendiga.